ya he dicho, Hera es la reina del Olimpo, la esposa hermana de Zeus, por lo tanto, sus hermanos cuñados son Poseidón, Hades, Demeter y Hestia. Curioso, el incesto griego no tiene precio. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con los griegos, las historias más confiables para este canal, y vamos con una diosa que las cosas como son, es bastante rencorosa, es muy rencorosa, con razón, seamos justos. Un poquito sí. Y hablamos de la reina del Olimpo, la diosa Hera, esposa de Zeus, la diosa del matrimonio. Y bueno, podría darte la versión corta de... es una diosa vengativa que se vengaba de Zeus, pero vamos a ser un poco más detallistas, vamos a explorar más. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar de ella. ¡Vamos a relatar cosas de ella! Como ya he dicho, Hera es la reina del Olimpo, la esposa hermana de Zeus, por lo tanto, sus hermanos cuñados son Poseidón, Hades, Demeter y Hestia. Curioso, el incesto griego no tiene precio. Pero también he dicho que es la diosa del matrimonio y añado que también es la diosa de las mujeres, la diosa del cielo y de las estrellas. Su nombre en romano es Juno y era una de las hijas de Cronos y de Rea. Por lo tanto, fue una de las víctimas de su padre y fue engullida por el propio Titán. Y fue liberada por Zeus, los 10 años de la titanomaquia. No se dice qué participación tuvo la diosa en esta contienda. Cuando mencionamos la guerra de dioses contra titanes, siempre se dice de Zeus y Poseidón y de Hades, así que... no he encontrado una versión que diga Hera hizo esto. Lo que sí os puedo decir es que hay dos versiones de cómo Zeus y Hera acabaron juntos. Una es bastante sencillita. Hera estaba profundamente enamorada de su hermano, claro, su salvador, alguien muy poderoso, y ser la reina del Olimpo tenía su puntillo. Pero hay otra versión en la que, bueno, Hera no empezó precisamente bien con la relación, la verdad. A ver, en esta versión Zeus había encaprichado de Hera, pero ella conocía a su hermano. No quería ser una de sus muchísimas mujeres y le decía por activa y por pasiva, no, que no insista Zeus. Pero entonces aquí hubo una jugarreta. Zeus, esto ya lo ha hecho otras veces pero con otros aspectos, se transformó, en este caso en un pájaro, en un cuco muy adorable. Se acercó a Hera y Hera, oye, no pensó que fuera Zeus, lo cogió, lo acarició, ¡ay, qué bonito el cuco! Pero claro, cuando ya lo tenía en sus manos, en su regazo, Zeus se volvió a transformar en Zeus y... digamos que por la vergüenza que pasó por ese momento, Hera acabó aceptando casarse con Zeus. Y estoy dando la versión suavecita de este mito, porque digamos que sí, Zeus se acabaría transformando otra vez en Zeus, pero dejémoslo ahí, que estamos en YouTube. Y entonces Hera acabaría aceptando a su marido e incluso enamorándose de él. ¿Qué pasa? Que Zeus, el concepto de fidelidad en el matrimonio, brilla totalmente por su ausencia y Hera acabaría siendo la esposa más vengativa de toda la mitología griega. Si conocéis de otros mitos una esposa celosa y vengativa, caja de los comentarios. Tengo curiosidad por ver si alguien supera a Hera. Tengo bastante curiosidad. Y daba castigos ejemplares. Acababa con sus hijos, las transformaba, a una le llegó a quitar los ojos y la capacidad de dormir. Eso es horroroso, la verdad. A una la retuvo prisionera cuando estaba transformada en vaca, pobre Io.
a una... Bueno, no, ahora no. A un par de ellas les demoraba los partos y hacía que sufrieran bastante. Digo, o sea, las cosas como son. Cuando ella se vengaba, era horrible, era bastante horrible. Y uno pensará, ¿y nunca se llegó a vengar de Zeus? ¿Nunca llegó a, yo qué sé, a enfrentarse a él? Hay dos mitos que tú dices, vaya, debería haber más, pero hay dos. Hubo un momento en el que Hera se alió con Poseidón y con Atenea para derrocar a Zeus. ¿Qué pasa? Que esta jugada le salió fatal porque Zeus acabó pillándolos y castigó a Hera por semejante osadía. La ató a un yunque y si no fuera por los lloros y ruegos y lamentos de Hera, se habría quedado ahí para los restos. Zeus se apiadó de ella y dijo, vale, querida, tú no vuelvas a hacer algo así. Madre mía, Zeus. Luego hay otro momento en el que Hera desobedeció los designios de Zeus y fue durante la guerra de Troya. Zeus le había dicho a los dioses que no intervinieran en este conflicto. La mayoría no hizo caso, entre ellas Hera. Que, a ver, ya que estamos aquí, vamos a contar esa parte del mito. Si os acordáis, había una boda en el que invitaron a la diosa de la discordia, Eris. Eris puso una manzana dorada y dijo, para la más bella. Entre las candidatas estaba Hera. Y Zeus, para evitarse un poquito tener que elegir entre las tres diosas, le dejó el marrón al troyano Paris, al príncipe troyano Paris. Hera había llegado a ofrecer poder político sobre todo lo conocido, o es más bien por el territorio más asiático. Poder político, al fin y al cabo. No fue escogida. Paris optó por quedarse con la mujer más bella y Hera se cabreó de tal manera que llegó a participar a favor de los griegos. Se tuvo que seducir un poquito a su marido para, digamos, que le dejara ir y que no castigara a los dioses que habían participado. Luego ya sabemos de que más de uno recibió una reprimenda, como mí. Os he mencionado el castigo que recibían las amantes un poquito por encima y eran bastante creativos, pero es que los hijos que tenían estas amantes con Zeus sufrían igual o incluso un peor castigo. Si no, preguntadle al héroe Heracles, que fue el que, en mi opinión, tiene el mayor de los castigos crueles de Hera. Ya desde su nacimiento, Hera provocó que su madre pariera más tarde para que su primo Euristeo gobernara. Y no Heracles, su hermano gemelo Íficles. Vale. Mandó serpientes a un bebé, el bebé Heracles, para acabar con él. Pero estamos hablando de alguien que tiene sangre de Dios y era súper fuerte. Vale. Un par de intentos más hasta la llegada de Megara y los hijos de Heracles. Hera le susurró cositas a Heracles que lo incitó a la locura y este acabó con toda su familia. Pidiendo perdón y rogando que le dieran una oportunidad, tuvo que hacer los 12 trabajos. 12 trabajos incitados por Hera, porque Hera le estaba aconsejando a Euristeo cosas para ver si acababa de una buena vez con Heracles. Heracles cumple los 12 trabajos y hasta que no llegó a morir, aunque hay una versión que dicen que Heracles participó en la gigantomaquia, salvó a Hera y ahí Hera dijo, bueno, vamos a perdonar a este chico, pero la versión más conocida es, llegó a morir Heracles, se convirtió en un dios, Hera dijo, vale, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, cásate con mi hija. Bueno, al menos al final llegó a reconsiderar que se pasó 300.000 pueblos, iba a ser 3 pueblos. Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo trataba a los hijos. A los dioses tampoco es que los tratara de forma educada, solo a los que eran sus propios hijos o no eran hijos de Zeus, a los bastardos de Zeus. Como mucho les dedicaba una mirada fría.
dioses al fin y al cabo. Y uno puede pensar, ¿de verdad esta diosa llegó a caerle bien a algún mortal, a algún dios? Pues sí, hubo uno. Jasón. Os cuento. Resulta que Peleo había matado a Sidero, que era la madrastra de su madre, porque esta llegaba a maltratarla bastante. Y llegó a hacerlo en el templo de la diosa Hera, Pelias, que usurpó el trono de Yorko. No solo hizo esta aberración en un templo, sino que abandonó el culto a la diosa. Esto le sentó como una patada en el estómago y dijo, venga, vamos a vengarnos. Vamos a ayudar a Jasón. Jasón llegó a aparecer ante Pelias y bueno, ahí está la historia del Bellocino, de Medea, pero eso ya es para un vídeo aparte. Mira, me lo voy a apuntar para el 2024. Ella llegó a proteger a todos los argonautas, a Jasón y sus argonautas, para que tengan una gran travesía. Esto a más de un héroe le hubiera venido bastante bien. Esto me hace pensar de que, a ver, porque aquí hay una contradicción de versiones. Os he mencionado a Heracles, ¿no? De que Hera le tenía un asco impresionante, pero impresionante, vale. Hay versiones en las que dicen de que Heracles fue uno de los argonautas de Jasón. Pero si ayudó a Jasón y los argonautas, entonces no tendría sentido ayudar a Heracles. Aunque claro, la historia de Heracles con los argonautas es breve, así que ahí, digamos, según qué versión te guste. Esto es un poco lío, lo sé, pero hay que tener en cuenta que a veces las historias griegas se entremezclan de tal manera que necesitas un croquis para comprenderlas en su totalidad. Bueno, para ir acabando ya, vamos a hablar de la descendencia que tuvo Hera. Al ser la diosa del matrimonio y al ser una esposa super mega fiel, solo tuvo hijos con Zeus. Esto es un poco raro en el panteón olímpico, no es por nada. Y bueno, uno de los hijos más conocidos es el dios de la guerra, Ares. Su nombre romano, Marte. Y era un hijo desastre, el típico hijo desastre que siempre se mete en líos y avergüenza un poco a la familia. Era un dios bastante violento, en el que no le importaba un bando u otro siempre que pudiera pelear. Y siempre estaba enfrentándose a su media hermana Atenea. Vale. Otra de las hijas conocida de Hera es Hebe, la diosa de la juventud, y llegó a ser copera de su propio padre hasta que llegó Heracles, se casó con Heracles y dijo, me voy a centrar en mi matrimonio y en los hijos tan buenos que tengo, porque sí, Hebe llegó a tener hijos con Heracles y que nunca llegarían a envejecer. Lógico, la diosa de la juventud va a usarlo con su propia familia. Luego tenía otra hija, Litia, que era la diosa del nacimiento. Asistía a las mujeres durante el parto y llegó a tener un papel ciertamente destacado en el nacimiento de Apolo y Artemisa. Aunque hay versiones en las que Artemisa ayudó a su madre y ahí no hubo más ayuda. Pero bueno, como siempre digo, los mitos griegos tienen 300 versiones de una misma historia. Y ahora os voy a mencionar otro hijo también muy conocido, pero aquí hay un poco de trampa. Os había dicho de que Hera tuvo solo hijos con Zeus, y según que esta versión, este hijo también. Pero, la versión más conocida es que Hera lo engendró solita. Sí, hablan de Hefesto, el dios de la forja, el que creaba las armas más poderosas de la creación. A ver, resulta de que Zeus había engendrado a Atenea en su cabeza. Hera se puso tan celosa que dijo, pues venga, vamos a hacer algo parecido, yo voy a engendrar solito un hijo. ¿Qué pasa? Le salió Hefesto. Le salió bastante horroroso y Hera, bastante asqueada, tiró al pobre chiquitín al precipicio. Hefesto no murió, solo se quedó cojo. Llegó a pasar un tiempo y entonces se presentó ante su madre. Le ofreció un trono precioso forjado con sus propias manos. ¿Qué pasa? Que era una trampa.
ella se sentó en el trono y se quedó atrapada en el trono. Digo, jo, ya tendría que ser un trono fabuloso para caer en esa trampa, pero eso ya es mi opinión. Los dioses imploraron, negociaron, lo extorsionaron, solo cuando le dijeron, ¿te casas con Afrodita? Hefesto dijo, vale, libera a mi madre. Y eso ya sería carne de otro vídeo, de cómo fue el matrimonio de Hefesto con Afrodita. Como veis, sí, era una mujer bastante rencorosa. El 99,9% de las veces era por culpa de las infidelidades de Zeus. También llegó a tener momentos en los que era una diosa fiel, leal, una buena aliada, incluso cariñosa. Preguntarle a los hijos legítimos y un poco razón. Por lo demás, estos son los mitos más conocidos. Sé que hay más mitos. No descartable una segunda parte. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de la diosa Hera. En algún momento tenía que traerla. Y la traigo antes que Zeus, porque de Zeus he hablado de las amantes y un poco salteado entre vídeos, pero un vídeo diciendo Zeus. Curioso, pero no. Pero mira, una idea nueva para 2024, porque este vídeo lo vais a ver en el 2023. Así que, sin más dilación, vamos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece la diosa Hera. ¿Creéis de que tenía motivos de sobra para decir Zeus eres un desgraciado? ¿Tendría que haberse vengado más? ¿O creéis que exageraba? Hombre, teniendo un poco en cuenta de que era el matrimonio más tóxico, es el matrimonio tóxico por excelencia. Da de qué pensar, da de qué pensar. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.